Es una pregunta provocativa y desafiante, que inclusive voy a quedar muy mal ante la audiencia por hacerla, pero es sabido que no soy nacionalista. La pregunta era, ¿qué es lo que le gusta tanto de nuestro pueblo, de nuestro país, para decir, como dijo, que no lo cambiaría por ningún otro, sabiendo que hay pueblos que están en un nivel de desarrollo y de crecimiento y de culturalización mejores que el nuestro, por lo menos en este momento, y que tenemos que tomarlos como modelo de identificación y tratar de ser como ellos? Debe ser mi instinto de propiedad, ¿no? Este es mi país. Y usted sabe que el amor a la patria es... Es una respuesta muy femenina, la valoro. El amor a la patria es... Son mis hijos, diría una madre. Son mis hijos, son mis ancestros. ¿Sí? Que además en materia de ancestros yo soy una mezcla espantosa, ¿no? O sea, tengo de todo tipo de procedencias. Digamos, por el lado de mi padre, hace como 7 u 8 generaciones que están en la Argentina. Pero por el lado de mi madre, mis bisabuelos vinieron de Suiza en una inmigración organizada que hizo la provincia de Santa Fe, a un lugar que se llama Esperanza. Y que fue una inmigración muy especial, porque vinieron grupos de distintos cantones suizos, con distintas religiones. Y la Plaza de Esperanza es una plaza de un carácter eminentemente ecuménico y liberal. Tiene 2 iglesias, una protestante y una católica, frente a frente en la plaza. Y todo eso se va mezclando, yo creo. Los argentinos somos un poco ese crisol de distintas cosas. Pero los sentimientos son difíciles de explicar, ¿no? Si usted me dice... Pero yo soy un especialista en sentimientos, es lo que realmente me importa. ¿Usted es un especialista en humano. ¿Sentimientos o un especialista en personalidades? En personalidades hechas sentimientos es de nada más que una sentimientos. Parte de las personalidades. Es cierto, pero usted los tiene, a pesar de que quizás se ve llevada por su actuación pública a mostrar más las ideas que los sentimientos. Sí, pero la patria es eso, ¿no? Hay una poetisa que no es argentina, pero que ama a la Argentina como su patria, que dice en un poema que la patria es allí donde permanecer es necesario, donde partir es imposible. Y bueno, eso define perfectamente esa especie de lazo que nos ata a un país donde a lo mejor el sistema no nos gusta, donde todos los días protestamos, y que sin embargo mantenemos la esperanza de cambiar el sistema desde adentro y no de salir. Si es así, ¿qué les habrá pasado a nuestros antepasados que no sintieron la necesidad de permanecer en su patria? Y yo le digo, a mi antepasado Alzogaray los sacaron de España Carpiento por portugués judaizante, lo cual en esa época quiere decir que era liberal y que no le gustaba la Inquisición. No se imaginaba él que generaciones después tendría una descendiente liberal. No, supongo que no. Y a mis abuelos maternos los trajeron con la promesa de que aquí crecían las naranjas, así, en los árboles, como por obra y gracia del Espíritu Santo, y no les dijeron que iban a tener que arar con el fusil al hombro en un lugar terrible, con un calor espantoso, y que iba a haber una peste de fiebre amarilla que los iba a diezmar en el primer año. Y cuando el nacionalismo se expresa políticamente, ¿cómo reacciona usted? Porque usted habló de una visión casi íntima, ¿no? ¿Qué es un nacionalismo que se exprese políticamente? Yo creo que todos los partidos son nacionalistas. Con S, con C, con C, con Z. No, cuando se expresan con Z me disgustan profundamente. Bueno, pero hay otras formas de nacionalismo político, que inclusive en el espectro político argentino. Bueno, yo el primer grupo político que integré era un grupo llamado Movimiento Nacionalista Liberal. Así que no le tengo miedo a la palabra nacionalismo. En general no me gustan los ismos. Yo le diría que ni siquiera me gusta el liberalismo. El ismo no me gusta, me gusta la idea liberal. Escuché por ahí una frase que me causó como gracia. El nacionalismo es una enfermedad infantil que ha provocado más muertes que el sarampión. La frase es graciosa. ¿A usted esa frase qué le sugiere? ¿Que es cierta? Una apreciación superficial. Nada más. El espíritu de lo nacional, no el nacionalismo, por eso le digo que el ismo no me gusta. El espíritu de lo nacional es esa fuerza interior que nos une con la patria y que nos hace trabajar contentos aún en situaciones incómodas. Con el agregado del adjetivo liberal queda bastante neutralizado lo que tiene de poco simpático el nacionalismo. Puede ser, porque generalmente se asocia las ideas de tipo nacional con un nacionalismo xenófobo y con una falta de interés por lo de afuera del país. Yo recuerdo que a mí me impresionó mucho una vez, hace ya en la campaña de 73, que Balbín dijo con mucho orgullo que
tenía creo que 70 años y nunca había salido del país. Y lo dijo como una virtud. Claro, sí. Y a mí eso sí me impresionó. Porque yo creo que a mí me gusta la Argentina cada vez más cuanto más viajo. Claro. Yo voy afuera, cuando vuelvo contenta porque sé que estoy eligiendo. Recuerdo que el otro día en la Organización Sionista Argentina se estaba discutiendo el tema del Estado de Israel. Y yo justamente dije eso, que para mí la existencia del Estado de Israel es la garantía de la capacidad de elegir de los judíos, que saben que cuando no vuelven a Israel es porque quieren vivir en el país donde están viviendo. Y si no existiera el Estado de Israel, nunca sabrían si están en la diáspora porque quieren, o si están fuera de Israel porque quieren, o porque los han obligado a estar en la diáspora, ¿no? María, permiten una pregunta. Quiero cambiar un poco. Sí, porque estoy sobre la derecha todo el tiempo, ¿no? Sí, yo no sé. Vuélquese a la izquierda. Vayamos hacia la izquierda. Vayamos hacia la izquierda para mantener el equilibrio. Hablando de Hay que ser de centro. hablando de liberal, Quiero creer. hablando de movimientos liberales, ¿por qué? Es decir, quizá usted me diga que no todos los movimientos que uno interpreta sin mucha profundidad que son liberales, usted me puede decir que no son liberales, puede ser. Pero ¿por qué está tan atomizado todas aquellas corrientes liberales? ¿Por qué van tan separadas? ¿Por qué no se logra unir? Quizás sean problemas de personalismo, puede ser, o hay diferencias ideológicas. Eso me gustaría que usted, que creo que lo sabe, lo puede explicar. Yo creo que un poco está la base del espíritu libertario de los liberales, que tenemos poca capacidad a veces de funcionar un poquito... Masivamente. Yo iba a decir con espíritu de manada. No, eso no nos sale muy bien. Pero eso es un error nuestro. O sea, no se necesita funcionar masivamente para funcionar coherentemente. La coherencia de los grupos puede derivar del espíritu de libre cooperación, de la renuncia voluntaria de determinadas aristas de la personalidad para formar un todo coherente. Pero eso requiere un esfuerzo y lo estamos haciendo despacito, con tranquilidad y tratando de que no sea ficticio, que realmente vayamos limando las aristas y encontrando la cohesión y no hacer un armazón artificial y que después adentro sea una bolsa de gato. Que más allá de este discurso, a mí me da la impresión de que no hay demasiada diferencia entre esta división del centro liberal con la división del Partido Justicialista, por ejemplo. Pienso que la división pasa a lo mejor porque es un problema de caudillismo, concretamente, el caudillismo un tanto despótico de su padre o del de Manrique. Porque ¿qué diferencia hay entre despótico de Sogaray? En el manejo del partido interno? Ojalá fuera un poco más caudillo. ¿Sí? Sería, y claro, no, al contrario. Justamente, mire, yo le voy a describir qué espíritu tiene mi padre. Yo tengo un chico que ahora tiene 6 años. Cuando era más chiquito tenía 4. Un día partió de compras con mi padre y mi madre. Iba sentado atrás en el auto, mis padres adelante, mi madre bajó a hacer compras. Niño pasó adelante y como es terriblemente razonador, se le ocurrió la duda filosófica. Le dice a mi padre: Tata, cuando Dita vuelva, o sea, mi madre se llama Dita, ¿y yo qué voy a hacer? Cualquier abuelo o padre cómodo le hubiera dado la respuesta: te vas atrás. Pero Alzogaray no puede hacer eso, porque él siempre está planteando las dos posibilidades. Entonces le dijo: bueno, tenés 2 posibilidades, o te vas para atrás o te sentás en la falda de tu abuelita. Y el chico, espere un poquitito, el chico lo miró y le contestó algo que refleja perfectamente el espíritu de mucha gente. Le dijo: Tata, ¿por qué me diste a elegir? La gente muchas veces no quiere elegir. Y es eso lo que nosotros estamos tratando de desarrollar dentro del partido, que a la gente le guste elegir. Y le aseguro que no existe ningún caudillismo despótico. Entonces, ¿qué diferencia entre ustedes, no sé, entre ustedes y María Cristina Guzmán, Julio Ramos, Martínez Raimonda? ¿Qué diferencias ideológicas? ¿Por qué no se unen? ¿Por qué no se une el centro? Bueno, porque centro es una palabra poco definitoria de lo que nosotros somos. Porque usan una palabra que no define, entonces. Yo estoy de acuerdo con usted. A mí, la palabra centro dentro del nombre de nuestro partido, a mí no me gusta. A mí me gusta la palabra liberal. Porque el ser liberal es una filosofía completa. El ser centro es nada más que una cosa intermedia. Una ubicación en el espectro, ¿no? En el espectro. Además, fíjese que esa concepción tiene un origen parlamentario, según... Sí, de la Revolución Francesa. Sí. Pero fíjese que el concepto que siempre se tiene de la ubicación política es siempre lineal, ¿no? La extrema izquierda, el centro, la extrema derecha.
Y eso para mí es muy poco definitorio de muchos personajes que nosotros conocemos. A mí me gusta más visualizarlo como un triángulo. La extrema izquierda, la extrema derecha y los liberales. Porque entonces tenemos todo este costado acá del triángulo, que va entre la extrema derecha y la extrema izquierda, donde están todos esos extraños personajes, mezcla de fascistas con marxistas, que todos conocemos y que en la otra definición no los podemos ubicar nunca, porque en la otra definición los dos extremos estos nunca se tocan. Usted es ingeniero, yo soy abogado, esa es la base del triángulo. Bueno, esto es un triángulo equilátero, no tiene base, todos los lados son iguales. Si me permite, ¿qué se debe la conjunción de fascistas y moderador de la mesa? Al espíritu totalitario, porque los dos coinciden en lo mismo. Exacto. Buscan destruir el individuo. Exactamente, estoy de acuerdo. Sí, pero yo creo que eso es cierto en la forma en que usted lo planteó, pero tengo una sutil diferencia con usted. Usted habló de centro, de extrema izquierda y de extrema derecha. Va a decir, estiró los otros dos puntos, los otros dos vértices del triángulo. Pero existe la derecha, que no es extrema, y existe la izquierda, que no es extrema. Usted las desprecia. Para usted son extremos, lo único que vale es el centro. No, ¿sabe por qué yo eludo a la palabra izquierda y derecha en esa forma? Porque marcan una tendencia. ¿Y una tendencia hacia dónde? Si sabemos que existe una extrema derecha y sabemos que existe una extrema izquierda, la tendencia hacia la derecha o hacia la izquierda terminaría en los extremos, que para mí se tocan en la destrucción del individuo. En cambio, el liberalismo tiene la tendencia justamente opuesta, es la revalorización del individuo. Por eso, al ubicarme en esa forma, yo estoy eludiendo la posibilidad de ubicarme en una tendencia que a lo mejor termine mal. Yo con el liberalismo sé que no voy a terminar mal porque estoy caminando hacia el buen camino. Ahora, todos los movimientos dicen lo mismo. El marxismo también quiere reivindicar al hombre, los movimientos social cristianos también reivindican al hombre. Sin embargo, no siguen ideas liberales. Por ejemplo, el marxismo habla de que de esa forma quita el egoísmo al individuo, se logra un ser. Yo creo que el marxismo es una teoría perfectamente coherente. Lo que ocurre es que a mí no me gustaría vivir en un sistema marxista porque a mí me gustan mis derechos individuales. Y mis derechos individuales se los resumo muy simplemente en que yo creo que tengo derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de mi felicidad. Y que en esa búsqueda de la felicidad yo tengo derecho a ejecutar todas aquellas acciones que me lleven a conseguirla, siempre que con eso no afecte los derechos de los demás. Esos derechos individuales los marxistas no los admiten, porque ellos hablan de derechos de la humanidad en su conjunto. Para mí los derechos del hombre le vienen no por formar parte de la humanidad, sino por ser individuo, por ser persona. Los derechos que le vengan... Para mí no existen ni los derechos sociales, ni los derechos de la humanidad, ni esos derechos generalizados, sino simplemente el hecho de que yo, como hombre, tengo la totalidad de los derechos. De afuera no me puede venir nada. A lo sumo yo tendré que delegar en pro de una convivencia en una sociedad. Pero fíjese además que el hablar de derechos que vengan de afuera es es entreabrir la puerta para que vengan algunas cosas bastante malas, como adjudicarle a determinados grupos o razas virtudes o defectos por el hecho de ser grupos o razas. De modo que yo siempre prefiero mantenerme en el tema de los derechos individuales. Los marxistas dicen, no, bueno, todo eso lo borramos, lo reemplazamos por otro concepto, que es la humanidad, y bueno, todos pasamos a ser un cachito de humanidad. Yo prefiero ser un hombre completo y no un cachito de humanidad. María Julia. Una mujer en este caso. María Julia, yo no le voy a preguntar si usted está a favor o en contra de una legislación sobre el divorcio, porque creo conocer la respuesta, me la imagino, debe ser más o menos similar a la mía, o sea, sí, pero, y el pero implica ciertas restricciones y limitaciones que todos tenemos, tal vez las suyas no coincidan con las mías, pero la respuesta es sí, pero me interesaría conocer cuáles son las suyas. O las va a conocer, seguramente. Pero le voy a hacer la pregunta opuesta. La pregunta opuesta, desde ya le digo, que no tiene nada que ver, pero absolutamente nada, con una pregunta personal. No quiero indagar en su intimidad, no me permitiría hacerlo, además gratis de ningún modo. Eso es lo que le iba a decir. La pregunta es esta: ¿qué piensa usted
es lo contrario del divorcio, de la relación de pareja, pero no desde el punto de vista jurídico, no como institución social, no como fundamento de la familia, sino como una experiencia subjetiva relacionada con la felicidad, la autorrealización, la creatividad, eventualmente el amor y la intimidad compartida. Me gustaría saber qué piensa una mujer inteligente, porque no me cabe ninguna duda de que usted es una mujer muy inteligente, cuando piensa no solamente en los esquemas políticos, que son aquellos que habrá de manejar desde el Parlamento, sino cuando piensa acerca de la realidad humana, ya que ha dicho algo muy interesante hace un rato, que no somos pedacitos de la humanidad, que es una simple abstracción, sino que somos individuos completos, y como tales tenemos también ciertas ideas y ciertos sentimientos acerca de lo más importante, o esto se lo dejo decir a usted, si eso no es lo más importante, la relación de pareja. Se lo dejamos decir, pero claro, fue tan larga la pregunta, doctor, que se nos terminó el tiempo de este... Pero usted la entendió, por lo menos. Desde luego. Oye, ¿qué importa que haya entendido a la ingeniera? Oh, eso, no me cabe ninguna duda. Volvemos para la respuesta en un momento en Una Puerta Entreabierta. La pregunta, señora María Julia Alzogaray, perdone, doctora Betty, que la sintetice tanto, era, ¿qué piensa usted de la relación de pareja? No, pero tal como le hizo Badí, estaba mucho mejor planteada. Sí. Usted hizo una síntesis ahora esto me obligaría a hacer toda una serie de declaraciones que no voy a hacer porque tengo la esperanza que los telespectadores hayan oído la pregunta tal como fue correctamente formulada. Yo le diría que su pregunta casi me lleva a contradecirme a mí misma en lo que dije antes, cuando dije que prefería ser una mujer entera. Bueno, eso es así, pero también no es cierto en cierta forma. O sea, yo creo que hay una tendencia natural en el ser humano de complementarse con otros seres humanos. Y la relación de pareja es una relación que tiende a ser ese complemento lo más cercano a la perfección tal vez de lo que conocemos. Obviamente que no siempre es perfecto, yo creo que nunca es perfecto, pero hay una tendencia a conseguir en esa complementación una sensación de estar más realizado como ser humano individual, aunque se esté haciendo de a dos. Si además hay hijos, la sensación es todavía más aguda, yo diría más completa. Claro que tiene sus bemoles el asunto, porque obviamente funcionar de a dos cuando son dos individuos muy completos puede traer sus problemas. Pero ahí está parte del desafío también, el ir organizando la existencia de modo tal de descubrir todo lo bueno que se puede hacer de a dos, sin por eso dejar de ser cada uno individualmente una personalidad completa. Por eso yo pienso que tal vez muchas de las cosas que fallan en el mecanismo social del matrimonio es que la gente no tiene paciencia muchas veces, y que la sociedad no tiene paciencia. Muchas de las parejas que se desarman hoy en día es porque a veces la sociedad los empuja, acentuando las diferencias entre los miembros de la pareja. Le quiero explicar por qué le formulé la pregunta. Usted dijo hace unos minutos que la actividad más importante es la política. Esto me impactó, porque yo dije la más alta de las expresiones de la actividad de un ser humano en sociedad. Ah, bueno. No, dicho así está bien. Yo creo que la política creo es que la lo más praxis, importante es una relación de pareja, el amor y la felicidad. Pero hay mucho de política en una relación de pareja. ¿Ah, sí? Claro, porque fíjese que la política es la praxis de una ética interior. Esa práctica de una ética interior volcada a la sociedad en su conjunto es la política general como la comprendemos. Volcada a una relación de pareja es la política dentro de la relación de pareja, es darle una forma acabada a una relación entre dos personas. Es un primer paso de darle una forma acabada a la relación entre muchas personas. Es decir, sí que hay mucho de política. Es bastante racional como respuesta, pero es poco sentimental. Pensar que una pareja es una forma de hacer política. No, pero es que la política tiene mucho de sentimiento también. Ajá. Porque lo que usted está volcando en la sociedad es también la emoción que tiene respecto de la sociedad. Es ese sentir instintivo, visceral, de decir, bueno, yo siento las cosas así.
Y los seres humanos somos así, no somos totalmente racionales y no somos totalmente emocionales. ¿Su marido se ocupa de política también? Sí, hace política conservacionista. Y mire, y es una forma de hacer política también, porque es volcar otro aspecto de la ética interior, o sea, lo que uno siente con respecto a la relación entre el hombre y la naturaleza, y tratar de llevarlo a la práctica en la sociedad humana. Pero esto pudiera ser que esté, desde luego, equivocado, pero quizás no se compadece bien, en el caso de su acción política específica, con lo que viene haciendo su partido, la UCD, que tiene una praxis economicista, básicamente, vale decir, la actuación en los últimos 2 años en el Congreso de su padre y del otro diputado de la UCD, apuntaron a la estructura económica y a los problemas económicos. Y creo que dejaron un poco de lado los problemas sociales, culturales, etcétera. ¿O no es así? No, no es así. Al contrario, yo pienso que nos vimos forzados un poco al tema económico porque la situación del país y la acción del gobierno se centró sobre el tema económico. Pero tenemos proyectos de otro tipo. Incluso ahora, antes de cerrar el periodo de sesiones, hemos presentado un proyecto conjunto firmado por Alzogaray, Balestra y Sobrino Aranda, presentado simultáneamente en el Senado de la Nación por el senador Menem, sobre la necesidad de que el gobierno no modifique los programas de estudios de la universidad mientras esta no sea autónoma, porque estábamos seriamente preocupados por la posibilidad de que se produjera una reforma en los programas de estudios sin intervención de la comunidad educativa propiamente dicha, que a nuestro entender tiene que estar formada por estudiantes, profesores y graduados, y que debe realmente gozar de autonomía. Mientras el interventor sea nombrado por el presidente de la República, obviamente eso no existe. Pero claro, la gente no se entera de esas cosas. Siempre piensan que Alzogaray tiene que hablar del plan austral. Hay cosas que se entera la gente sobre todo la actividad parlamentaria. ¿No tiene que hablar del plan austral? Y sí, si está el plan austral, tiene que hablar del plan austral. Pero sería mejor que ya hubiéramos pasado a las etapas y pudiéramos estar ocupándonos de cosas más importantes que la economía. No, yo sé que la gente no se entera de ciertas cosas de la actividad parlamentaria y cosas que sí. Por ejemplo, cuando se votó la ley sindical, fue la única vez que la UCD dio sus votos al justicialismo. Gracias a eso no salió la ley. Ahora, esto era una cuestión de principio. Gracias a eso no salió la ley. No salió en el proyecto. Bueno, colaboró. Pero no fue gracias a que nosotros la votamos. Colaboró, digamos. Ni siquiera votándolo nosotros salió, porque los radicales masivamente votaron en contra. Obviamente. Pero de todos modos, ¿esto qué es? ¿Una cuestión de principios? Sí, señor. O un oportunismo político. Nosotros siempre hemos insistido en es la única vez que ustedes estuvieron sumando sus votos al justicialismo. No, también lo sumamos cuando se pidieron las paritarias últimamente, y el proyecto que le acabo de enunciar incluye la firma de senadores justicialistas. El senador Menem es justicialista. Y yo le diría que hay muchas cosas en las cuales podemos llegar a coincidir, pero en el caso sindical la coincidencia es más en el caso sindical la coincidencia es más profunda. Contraria a la prédica tradicional de... No, lo que era contrario a la prédica tradicional era el proyecto radical que se estaba tratando. El proyecto radical, yo le estoy hablando yo del proyecto radical. Bien. Lo que se estaba tratando era el proyecto radical, que a nuestro entender era un proyecto netamente estatista que destruía la idea de sindicatos libres. Nosotros creemos en el sindicalismo libremente organizado. Creemos que los sindicatos tienen derecho a darse su propio estatuto, que tienen derecho a organizarse libremente, que tienen derecho a tener obras sociales de su propiedad. No tendríamos ningún derecho nosotros a sostener la propiedad privada de un club de fútbol y no darle el mismo derecho a un sindicato. Creemos también que hay que sostener la libertad de afiliación. Ahí y quienes, bueno, ahí es donde eventualmente no coincidiríamos con determinados grupos del justicialismo, con determinados grupos, porque yo creo que hay otros que han evolucionado también en ese pensar. Usted fíjese que los sindicatos... ¿Quiénes concretamente? Ya se va a enterar más adelante. Ya se va a enterar más adelante. Dentro del movimiento sindical hay mucha gente que piensa... Es un poco difusa. No soy difusa, soy... No, en este caso. Le estoy diciendo que dentro del movimiento sindical yo he hablado con gente que ya está considerando que, como en muchas otras cosas, esa supuesta protección dada por la obligatoriedad de afiliarse a determinado sindicato revierte eventualmente en contra. Fíjese que eso también es cierto en otros aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, yo creo que la supuesta protección que el Estado argentino le da a la Iglesia Católica ha redundado en contra de la Iglesia Católica en el país. Es posible.
Porque los católicos argentinos no le dedicamos a nuestra iglesia la atención que en otros países donde el Estado no sostiene el culto en forma oficial, los feligreses le tienen que dedicar. Ninguno de nosotros se preocupa de saber cómo se sostiene la parroquia. Eso, como tantas otras cosas, ha sido delegado en manos del Estado, que también lo hace mal. Entonces, en los sindicatos nosotros reivindicamos una serie de cosas que para ellos son importantes. Usted fíjese que el movimiento sindical argentino se organizó con una estructura verticalista. Pero desaparecido el líder, siendo ya obvio que no es reemplazable, el sindicato tiene que elegir cómo se va a organizar. Y tiene dos posibilidades. O se organiza al estilo de los sindicatos en el mundo libre, o se organiza al estilo de los sindicatos en el mundo marxista. Yo creo que la elección no es demasiado difícil para un sindicalista que puede ver cómo funcionan los sindicatos en Estados Unidos y cómo funcionan en Polonia o en Rusia. Pero, obviamente las obras sociales es el factor principal de poder, en el caso de los sindicatos. Nosotros creemos que las obras sociales pertenecen a los sindicatos. Ahora, creemos también que debe existir libertad de afiliación. Si a mí no me gusta la obra social, no tengo obligación de afiliarme a ella, me puedo correr a la de al lado. Pero no es así la ley en este momento. Bueno, la ley que nosotros queremos es esa. El proyecto radical no solo no contemplaba eso, sino que además pasaba la propiedad de las obras sociales al Estado. Y la administración de las mismas pasaba al Estado. Pero la afiliación obligatoria también la propone el justicialismo. Pero nosotros estábamos coincidiendo con el justicialismo en ir en contra del proyecto radical. Claro, lo que ocurre es que nosotros tenemos una tradición en materia sindical que es bastante coherente en cuanto al tiempo de duración, de una estructura vertical, como dice la señora, que se han venido manteniendo desde que se forma las primeras épocas de la CGT hasta la actualidad. Es decir, han variado las leyes. Hubo una ley sindical en el anterior gobierno peronista, en el 73, que también mantenía una estructura todavía mucho más severa que la que tenía la vieja 14.555, creo que era la ley. ¿Sabe que esa estructura de neto corte corporativo ha sido fomentada en los últimos 30 años por la persistente actitud del Estado de interferir en las relaciones entre la patronal y los sindicatos? El Estado siempre está ahí como un convidado de piedra y prácticamente en los últimos 30 años los salarios siempre han tenido el Estado ha tenido siempre algo que decir respecto a los salarios, por ejemplo, que es una de las cosas que esencialmente los trabajadores quieren tratar. Entonces, ahí lo que nosotros reivindicamos es la necesidad de que se establezca un mecanismo competitivo dentro del movimiento sindical que permita la fluidez de la renovación de Todos los sectores sindicales dicen que eso se significaría también la posibilidad de la atomización del movimiento sindical. Yo creo que no. Yo creo que no. Posiblemente ellos piensen distinto, pero yo creo que no. Perdía energía, no sé si soy claro cuando hablo de atomizar. Pierde energía al momento que está dividido, entonces permite, por ejemplo, el convenio de empresa, el convenio particular de rama, separándolo de todo el sector. Y eso no les ha ido mal en Estados Unidos y otros países con ese tipo de mecanismo. Lo que ocurre es que ese tipo de mecanismo debe afianzarse a lo largo del tiempo y requiere una estabilidad que nosotros no hemos tenido. Pero no les ha ido mal en otros países con ese tipo de convenios, todo lo contrario. María Julia, ¿por qué no nos habla ¿Por qué en otro contexto? ¿Por qué los argentinos somos distintos que los alemanes o que los estadounidenses o que los japoneses? Por lo pronto somos distintos en cuanto a la estabilidad política, a la estabilidad económica, por eso dije a la estabilidad emocional. Tantas cosas somos distintos. Es decir, traspolar así las cosas me parece que es uno de los clásicos errores de los políticos argentinos. Traspolar experiencias de otros países. Yo no traspolé, yo lamenté que en nuestro país no se hubiera dado esa experiencia por la falta de estabilidad del sistema. Hay un tema que me interesa. Porque lo viene perdiendo, por eso lo quiere cambiar. Doctora Badi tiene prioridad. Yo quería que nos hablara un poco de la propuesta cultural de su partido, porque usted sabe, decía Aristóteles, que la economía es parte de la política y la política parte de la ética, pero la ética, agregaría yo, en último término supone una cultura común. Es un resultado de la cultura. Así es. Luego, en el fondo, hay una cultura común. ¿Cuál es la propuesta cultural de su partido? Y nosotros quisiéramos reemplazar una cultura que vemos de netas características colectivista, yo le diría, por una cultura liberal, una reivindicación del individualismo, aunque los ismos no me gusten. La cultura es un fenómeno muy global, o sea, es el resultado no únicamente de pintar, hacer poesía y otras cosas, sino de cómo se investiga, de cómo se vive, de cómo se
de cómo se hace deporte en un país. Todo eso forma parte del sustrato cultural. Y básicamente del amor a la verdad que sustenta una cierta cultura. Exactamente, y ahí es donde yo creo que nuestra cultura ha sido distorsionada en los últimos tiempos. Se nos ha mentido mucho. Sí. Se ha hecho, yo diría, casi un culto de la mentira. Y eso distorsiona la cultura en su fundamento, en su valor. El fundamento cultural se distorsiona y toda la ética que se apoya sobre ese fundamento cultural se distorsiona. Y cuando yo digo que se nos ha mentido mucho, todos nos hemos mentido un poco a nosotros mismos. Cuando hemos aceptado con bastante parsimonia que poco a poco se nos fuera diciendo que había ciertas cosas que nosotros no teníamos que hacer y que alguien mejor que nosotros, un funcionario, un grupo o el Estado podía hacer. Y lo hemos hecho porque hemos ganado en comodidad, en cierta forma. Cada vez que el hombre delega una libertad es porque está aspirando a ganar alguna comodidad relativa. La nuestra es una cultura cómoda. Que busca la dependencia. Que obtiene la dependencia por buscar la comodidad. Claro. Y eso es lo que hay que cambiar. Hay que conseguir que la gente deje de ser cómoda. Que asuma sus responsabilidades, que deje de buscar los culpables alrededor y que empiece a ver en qué se equivocó o en qué se puede equivocar si sigue por ese camino. Es un problema de educación, pero es también un problema de comunicación, porque a veces la educación no comunica lo que realmente tiene que comunicar, o sea, hace nada más que la parte exterior y no comunica esa necesidad de verdad, esa necesidad de autenticidad que tenemos que transmitir a los chicos si queremos que cuando sean grandes tengan el tipo de cultura que los va a llevar a un tipo de ética mejor del que nosotros hemos tenido. Basado en el culto a la verdad y no en el culto de las personalidades carismáticas. Las personalidades carismáticas son un dolor de cabeza, realmente, para decirlo en pocas palabras. Y porque además les gusta, insisten en ser personalidades carismáticas. Como el capitán ingeniero Alzogaray, por ejemplo. No, si siempre han dicho que no es carismático. ¿No? Siempre han dicho que no es carismático. Decían que era piantabotos, todas esas cosas espantosas. No, yo creo que él es un hombre básicamente muy tímido. ¿Sí? Sí. Recién hablamos de cultura y educación. Yo tengo acá anotada una frase que usted dijo en un reportaje reciente. Dice, los jóvenes se mueven con nosotros como patos en el agua. ¿A qué jóvenes se refiere? ¿Eso dice? Sí. Porque Franja Morada ganó en casi todas las facultades y ustedes, si yo no me equivoco, no figuraron. A nosotros no nos fue mal, yo diría. ¿En qué facultad? Y en Derecho, el grupo liberal entró cabeza a cabeza. Yo diría que al contrario, para un grupo nuevo pero como es su afirmación se refiere así globalmente a que los ¿Pero jóvenes usted cree que los jóvenes son únicamente los universitarios? No, pues por eso le pregunté a qué jóvenes se refiere. Yo me refiero a la totalidad de los jóvenes en la Argentina, algunos de los cuales trabajan, otros van a la universidad, otros todavía están en el secundario. Nosotros tenemos un grupo muy grande de juventud secundaria liberal, pero en la universidad yo le diría que es al contrario, el grupo liberal, y ahí no me refiero a un grupo partidario específico, sino a un grupo liberal que se llama UPAU, Unión para la Apertura Universitaria, ha hecho un papel brillante en las últimas elecciones, teniendo en cuenta que es una organización nueva y que ellos se limitan a plantear el tema exclusivamente de política universitaria. O sea, han sido muy específicos en no querer hacer una traslación partidaria dentro de la universidad, ¿no? Yo vi jóvenes de la UCD, en los últimos actos, especialmente en el Luna Par y otros, manejarse con ciertos símbolos exteriores que no eran tradicionales, por lo menos, del partido. Por ejemplo, bombos. ¿Desde cuándo empieza el amor por ese instrumento en ustedes? En ellos. En el centro. Yo lo registro como de hace poco tiempo. Yo no amo demasiado el ruido del bombo. El compás del bombo se hicieron las pirámides de Egipto y con el bombo marcaban el ritmo de los galeotes. Es un llamado al inconsciente, no es un llamado a la parte que yo quisiera. Pero los usan alegremente últimamente ustedes. Les gusta hacer ruido. Yo creo que es una vocación para hacer ruido más que por otra cosa. Nosotros tenemos también otros elementos ruidosos que son las ranitas siniestras. Así es. Que hacen un ruido, sí, porque hacen un ruido siniestro, pero que permiten un manejo más individual del ruido. Porque claro, eso... o sea, la filosofía liberal del ruido, el individualismo. Exactamente. Una vez que lleguen al Parlamento esperemos que
decreten o legislen sobre el silencio de que la ciudad de Buenos Aires es merecedora. El silencio es una de las cosas que necesitamos para sobrevivir como seres humanos. ¿Sí? Ecológicamente. Sí, es una necesidad ecológica. Y creo que realmente el tema del nivel de ruido es... Bueno, a mí personalmente el ruido es una cosa que me molesta mucho, ¿no? Perdón. Lo suspendo. Lo dejo para luego su pregunta. Este hombre es un dictador en potencia, ¿eh? Cada vez... Si lo dejaras... es el conductor, no es un dictador. No, ninguna de las cosas. Es nuestra personalidad carismática. Te lo escuchamos mucho. Tenemos un espacio para meter el programa, y ese espacio no es de goma. Entonces hay que cortar cuando hay que cortar, pero no porque seamos dictadores. Pero con todo gusto. Enseguida volvemos en una puerta de entreabierta con la señora María Julia Alzogaray. Vamos con la señora María Julia algunos aspectos políticos más directamente relacionados con su condición de candidata a diputada. ¿No es así, doctor Marín? Sí, pero fundamentalmente yo voy a un cuestionamiento, diría, por cuanto yo lo que veo que en las últimas elecciones, más allá de la polarización que es una realidad, hubo un 93% aproximadamente de nuestra población que votó por fórmulas no liberales, de ninguna manera liberales. Al contrario, yo diría más bien con una tendencia a continuar en un estado de cosas que, bueno, lo estamos viendo. No, yo creo que usted está haciendo una precisión errónea. Yo creo que la gente votó por cambiar un estado de cosas. Votó por conseguir un mecanismo de gobierno democrático. No estaba en discusión tanto el sistema de vida en su conjunto, sino la parte del sistema que hace a la selección de autoridades. La gente dijo, no quiero... O sea, el votante dijo, no quiero que alguien me imponga que va a ser el presidente, yo quiero elegirlo. Eso fue lo que se decidió. Está bien, pero había otras fórmulas, sin embargo no se hizo. Había otras fórmulas que daban opciones de carácter más liberal, sin embargo nadie las eligió. No, pero en eso no hay fórmulas más o menos liberales. Todos nosotros, hayamos votado por el partido que hayamos votado, salvo los que votaron por el Partido Comunista, estábamos votando por un mecanismo de selección de los gobernantes de tipo democrático. Sí, que era un cambio con respecto a los 10 años que se habían... No, eso es indudable, eso es el primer planteo, pero dentro de todo eso además se eligieron esquemas, un esquema radical y un esquema justicialista. Pero sí eran iguales. Bueno, con mayor razón entonces es lo que digo. Yo creo que al contrario, se votó justamente por un viejo mecanismo de polarización en pro o en contra y por imágenes. Yo creo que en el 83... la gente votó contra el segundo movimiento histórico. Por eso me parece un poco absurdo que ahora Alfonsín esté tratando de revitalizar un tercero. La gente votó, yo creo que lo que la gente aspiraba a ver en el Partido Radical es eso que el radicalismo tiene de partido orgánico, de partido sólidamente enraizado en el país durante mucho tiempo. Y lo que votó en contra era de ese movimiento, ya en estado de disolución, que no ha conseguido hasta ahora convertirse en un partido político orgánico. No es fácil pasar de ser un movimiento carismático de masas a ser un partido político orgánicamente formado. Y más en minoría, además. En minoría en cuanto a formación de parlamento. Es difícil ser minoría. ¿Qué pasa ahora? Pero es constructivo ser minoría porque uno aprende muchas cosas porque tiene que competir. Claro. Está bien, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Bueno, lo que pasa es que ahora el partido oficial está tratando de distorsionar el tema y en vez de dejar que la gente elija, está tratando de polarizarla nuevamente. Por eso yo digo que está haciendo poca docencia política. Yo comprendo que la búsqueda del voto es necesaria, pero hay una cierta obligación moral en los políticos de tratar de ir haciendo al mismo tiempo la modificación de las pautas culturales necesarias para que la democracia se enriquezca en lugar de retroceder. Decirle a la gente que es necesaria una mayoría absoluta para gobernar, eso no es cierto. Ahora está diciéndole una mentira. Hay un argumento volcado incluso en esta mesa, si mal no recuerdo, que era que estaban, por ejemplo, que tenían 128 diputados justos, que eso les alcanzaba para el quórum, que uno solo que les faltara por enfermedad, por ausencia intempestiva, les obligaba virtualmente a no poder tratar un tema por falta de quórum, por ejemplo, si se le retiraba la oposición. ¿Y a usted le parece que la situación ideal del Parlamento es que un solo partido político pueda manejar la Cámara sin que los otros grupos
tengan que intervenir para nada, o sea, que tenga un quórum tan absoluto que le permita, bueno, para eso entonces realmente no necesita parlamento, sobre todo si además el bloque tiene las características del bloque radical, que vota monolíticamente según lo que ordena el Partido Central. Realmente... ¿A usted en su partido le gustaría tener mayoría así cómoda en el Congreso? Nos gustaría, pero no lo consideraríamos imprescindible para que nuestro presidente gobernara. ¿Qué significaría eso? Eso significa que nosotros tenemos confianza en que con un presidente con una ideología firme y con el sistema que la Constitución otorga de gran fuerza del Ejecutivo, no es necesaria una mayoría absoluta para gobernar, perdón, pero que en cambio es necesario y bueno y saludable para el país en su conjunto que el Parlamento se constituya en un elemento de pluralidad donde ningún grupo tenga un poder hegemónico. Porque a nosotros, además, en la Argentina hemos tenido muchos años de gobiernos autoritarios, fueran del signo que fueran. Y el autoritarismo es una cosa que es difícil de cepillársela después. Uno tiende a reaccionar con mecanismos autoritarios, aunque estemos viviendo en un régimen teóricamente no autoritario. Y una forma de ir eliminando ese autoritarismo es confiar un poco más en el grandes, medianos y pequeños tengan oportunidad de expresarse. Además ahí la gente se acostumbraría a ver en sus representantes el mecanismo de convivencia que la sociedad en su conjunto eventualmente tiene que adquirir. Y eso sería sano para todos. Pero si seguimos planteando el mecanismo de la necesidad de las mayorías absolutas, yo le diría que no, que el asunto no funciona. Además, yo le diría que los radicales se pueden dar el lujo de que le falten por lo menos 2. Porque los nuestros están siempre ahí. Nosotros nunca hemos negado el quórum ni lo vamos a negar. Creemos que los diputados tienen que actuar por presencia. No se los elige para que se vayan de la Cámara. Las leyes se votan en contra, se discuten, pero el quórum no se puede negar. Claro, la idea es que es una tarea un poco dura. Les pasa que se sientan a las 3 de la tarde y a las 5 se suelen levantar cansados y se van a esperar y dicen, bueno, cuando terminen de discutir cómo van a entrar nos avisan. Pero siempre hemos ido. De modo que se pueden dar el lujo que le falten 2. Y todavía 3 porque Balestra también siempre está, salvo que tenga algún problema. Así que yo le diría que lo del no es necesario. Es relativo. ¿Y no siente usted que nuestros representantes o los representantes del Parlamento no están un poco lejos de quienes representan? Sí. Falta comunicación entre el votante y su representante. ¿A qué se debe eso? A la falta de práctica parlamentaria. Los votantes no están acostumbrados a pensar en el diputado como su representante. No están acostumbrados a escribirle una carta, a llamarlo por teléfono, a plantearle el problema. En otras democracias más antiguas y más parlamentarias que la nuestra, la relación entre el votante y su representante es mucho más estrecha y la responsabilidad del representante respecto al votante es mucho más. ¿Los actuales diputados de la UCD escuchan a su gente? Es decir, ¿transfieren toda esa, digamos, esas quejas o esas observaciones o esas ideas de sus representados en el Parlamento? ¿O se ven impedidos o no pueden hacerlo? Bueno, hay dificultad. Además de por supuesto. Claro, hay dificultad. Hay también lo del número, influye para ambas partes. O sea, es evidente que solo 2 diputados para recibir todas las necesidades de todo un grupo